El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. ¿Y el comercial que está ahí ya pagó? Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles como de costumbre en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional, por supuesto, el derecho a la salud. Por estos días, y como de costumbre, bastante maltrecho por el mal servicio que prestan las EPS. Bienvenidos todos y todas. 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? De aquí al barrio Ciudad Córdoba, doctor, ¿cómo le ha ido? Orlando Soto. Del barrio Ciudad Córdoba, don Orlando Soto. ¿Cómo le ha ido a usted, mi señor? Bien, doctor, gracias al señor. Ahí mejorando, doctor, y esperando ya la resolución de la pensión. Me parece maravilloso que si usted ya cumplió con esos requisitos, por supuesto, deben reconocerle esa pensión. Lastimosamente es por invalidez y que prefiere uno que sea por vejez porque sabe que llega pleno a esa edad que uno aspira, recibir una pensión digna y descansar. Lastimosamente por invalidez no es lo mismo porque se llegan con los achaques del problema que generó la misma. Cuéntenos, don Orlando, ¿cuál es su inquietud? Don doctor, para hacerle una pequeña crítica y hacerle una preguntita también. Por supuesto, mi señor. A pedirle a todos los usuarios que llamen al programa que sean un poquito breves para que todos participemos y podamos aclarar todas las inquietudes, ya que usted es una persona que tiene mucha paciencia, doctor, entonces ha sido una bendición para ese programa. Bueno, mi señor, muchas gracias, vamos a tenerlo en cuenta con nuestros televidentes que a esta hora lo están escuchando, ser breve en las preguntas para que así tengamos mayor oportunidad de resolver inquietudes. Perfecto, don Orlando, y muchas gracias por sus palabras. Cuéntenos. Doctor, yo hace días llamé para consultarle del accidente de la vecinita que se nos accidentó con una mula, una tractomula. Ya salió de la UCI. La pregunta mía, doctor, eso parece ser que los guardas de tránsito no tomaron croquis y se va a presentar una demanda penal. Entonces yo le iba a preguntar, ¿esa demanda penal sería como intento de homicidio o cómo sería la demanda allí, doctor? El causante del accidente, en este caso la tractomula, fue, digamos, judicializado, le detuvieron el vehículo, iniciaron una investigación, ¿no sabe?
la mula está inmovilizada, doctor, y la moto también. Correcto, correcto. Es decir, que la persona que iba conduciendo alcanzó a ser, puesto en aviso del accidente y en este momento se detuvo el vehículo. La pregunta suya es si a raíz de ese accidente se puede presentar una denuncia penal. Sí, doctor, es la pregunta. ¿Y el tipo de delito? Bueno, vamos entonces a responderle a don Orlando, tanto para don Orlando como para todos nuestros televidentes. Recuerden que hablamos directamente por teléfono, la pregunta y la respuesta sí la escuchan a través de la pantalla de su televisor. Vamos entonces a responderle a don Orlando, al amigo Edinson, para que por favor nos cierre el micrófono y nos permita tener una mejor calidad en la comunicación. Bueno, tenemos otro televidente, entonces vamos a acumular esta pregunta de don Orlando Soto y seguimos con nuestro televidente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, para felicitarle por su buen programa. Listo y muy buena de conocimiento. Gracias, mi señor. Claro, bajémosle un poquito el volumen al televisor mientras dialogamos por el teléfono y ahorita que termine la pregunta, favor, ahora sí, levantarle el volumen. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Mi nombre es Ranulfo Velasco, yo estoy llamando desde Puerto Tejada, Cauca. Don Ranulfo Velasco, sí señor. Bueno, es lo siguiente, doctor, sucede que es un arrendatario que ya me debe prácticamente 4 meses de arriendo. Yo no puedo traer las cosas ahora porque en realidad pues me da como circunstancia. Pero entonces, ¿qué paso debo seguir con ese señor? Esa es una pregunta, doctor. La segunda es esta, doctor. Yo tengo ya 60 años, tengo 1.500 tarjetas. Yo fui allá al seguro y entonces miré que ellos decían 1.500 más o menos, sí. ¿Cuánto debo seguir cotizando o qué debo hacer? Porque tú sabes que a esa edad uno ya no le dan más trabajo, doctor. Yo no tengo que vender en la calle cualquier mercado mientras tanto llega la pensión. Hay necesidad de seguir cotizando, doctor. La otra es esta, qué pena, doctor. Pero que ustedes, que yo tengo una demanda de una empresa, le ganamos en primera instancia con el abogado. En segunda instancia también ganamos la papelera. Esa gente no han querido pagar nuestra plata y tampoco se han ni reportado, doctor. ¿Qué debo hacer allí? Buenas tardes, doctor, gracias. Bueno, a usted, mi señor, pero bueno, se nos fue, queríamos hacerle unas preguntitas a don Ranulfo Velasco en torno a las 3 que él nos formuló. Una de ellas es saber si cuando usted dice que le saca las cosas a ese arrendatario, ¿es que usted habita en el mismo inmueble con el arrendatario o es una vivienda independiente de donde usted vive? Sí, doctor, una vivienda independiente. Independiente. Don Ranulfo, bajémosle un poquito el volumen al televisor para mejorar la comunicación. La pregunta ¿es una vivienda independiente o usted...? Sí, señor. No, es una casa aparte, doctor, de la esposa. Bueno, y la otra pregunta es con respecto a la empresa que mandaron. La pregunta es, ¿esa empresa está funcionando normalmente o está cerrada? Sí. Sí. Correcto. Bueno, gracias Edinson por la comunicación con el televidente, no solamente para don Ranulfo. Cada vez que se comuniquen con Tablero Jurídico, por favor, bajarle un poquito al televisor. Entonces, la última preguntita para don Ranulfo es, ¿la empresa que usted demandó y ganó en primera y segunda instancia, o confirmaron en segunda instancia, esa empresa está funcionando común y corriente? Claro, doctor, claro, sí está funcionando, se llama Almagrario Silos y Puerto. Bueno, perfecto. Vamos entonces a responderle inicialmente a don Orlando Soto y posteriormente al amigo Ranulfo Velasco, que nos llama desde el municipio de Puerto Tejada, allí en el departamento del Cauca. En estos días
con algunos problemas de orden público. Recordemos que allí fue donde lastimosamente asesinaron en ese departamento a una candidata a la alcaldía. Esperemos pues que estos hechos sean investigados y que las personas que han cometido este tipo de ilícitos puedan purgar o pagar sus penas. Esperemos que así sea. Algo difícil en nuestra sociedad, pero vamos a tener fe que esto se va a lograr. Don Orlando Soto nos había llamado la semana pasada, nos comentó que una amiga había tenido un accidente de tránsito donde se involucró el vehículo donde iba ella, una moto, y una tractomula, un accidente completamente desigual. Gracias a Dios ya su amiga salió de cuidados intensivos, pero no se puede uno imaginar esa proporcionalidad de un accidente entre una tractomula y una motocicleta. Muchos dicen que el chasis de la motocicleta es el conductor de la misma. No hay ningún tipo de protección, ni casco, nada que hacer frente a un impacto de esa naturaleza. La pregunta que nos hace don Orlando Soto, que nos llama desde el barrio Ciudad Córdoba, es: ¿puedo denunciar o pueden denunciar por tentativa de homicidio? ¿Pueden hacerlo o no pueden hacerlo? Pues desde ya le manifestamos que los accidentes de tránsito en su mayor parte son de tipo culposo, no doloso. Para los no abogados existe dolo cuando la persona tiene intención de hacer daño e inicia unas acciones inequívocas a hacer ese daño, y por algunas circunstancias no se puede hacer porque es interrumpido de alguna manera, por eso se llama tentativa. En el caso de los accidentes de tránsito, repito, no podemos hablar de tentativa de homicidio, salvo pues que la persona haya observado a la de la motocicleta, hayan discutido y la persiga con la tractomula y busque agredirla, y en efecto la agrede y por alguna circunstancia no pudo causarle más daño. Ahí hablaríamos de dolo, porque es esa intención, en penal decimos la intención que tiene la persona de agraviar a otro, de hacerle daño a otro. En la culpa nunca existe la intención, pero quien actúa lo hace de manera irresponsable, confía en que puede evitar el daño, pero sin embargo las circunstancias no se lo permitieron. Como aquella persona que se monta un vehículo a conducir a sabiendas de que se encuentra bajo los efectos del alcohol. Allí en ese caso hay un accidente de tránsito y lo que se produce son unas lesiones de tipo culposo, no doloso. Por eso también hablamos de preterintención cuando la persona quiere hacer algo y ese algo resulta más allá o va más allá de lo que la persona quiso hacer. Quise asustarla, pero realmente el susto fue tan bravo que la persona falleció. Ahí se habla de preterintención. Entonces estamos hablando 3 conductas que tipifican los delitos en materia penal: dolo, culpa, preterintención. Le reafirmo, en materia de accidentes de tránsito difícilmente podemos configurar un dolo. Existe culpa, en este caso por no cumplir con las normas de tránsito o por alguna otra circunstancia. Muchas gracias, don Orlando Soto, frente a lo que nos está consultando. Esperemos que su amiga, Dios permita, se recupere, ya salió de cuidados intensivos y que siga en ese progreso en materia de salud. La tractomula queda detenida, ustedes no necesitan denunciar. Se supone que el guarda de tránsito, al darse cuenta que hay heridos, los vehículos quedan inmediatamente detenidos y son enviados a los patios hasta que se esclarezca la situación. Esa denuncia la presenta el guarda ante el tránsito y de allí lo compulsan a la fiscalía. Lesiones personales en accidente de tránsito, así se denomina el delito, lesiones personales en accidente de tránsito, y se agrega el rótulo culposas por alguna circunstancia, bien por uno o bien por otro de los involucrados. No siempre quien resulta ileso de la situación tiene la culpa. Me explico: si va la motocicleta
Va el señor de la tractomula. El hecho de que la de la motocicleta haya causado, haya tenido la mayor, digamos, consecuencia, en este caso de mayores perjuicios, porque puso muy en riesgo su vida y aún está en riesgo, no significa que el culpable necesariamente haya sido el de la tractomula. Pueden presentarse situaciones en que el más afectado sea el culpable. Por ejemplo, se llevó el pare, allí no es culpa el de la motocicleta, o se llevó un semáforo estando en rojo, prohibido pasar para esa persona. Aquí creo que usted nos había manifestado que la persona o el de la moto, el de la tractomula era el culpable porque al parecer había quebrantado una norma de tránsito. Gracias por comunicarse con nosotros. Vamos con el amigo Ranulfo Velasco, que nos llama desde Puerto Tejada y nos dejó aquí un 3 en 1. Le dijimos sea breve, pero bueno, el hombre aprovechó y formuló 3 preguntas así rápidamente. Una, alquiló un inmueble, el inquilino tiene 4 meses que no le paga o va para 4 meses de no pagar, no sabe qué hacer, está desesperado. Nos dice que si puede sacarle las cosas. Lo primero que le manifestamos desde aquí, don Ranulfo Velasco, es jamás tome las vías de hecho. Usted tiene todas las razones, su arrendatario ha incumplido la ley, pero eso no le da facultades a usted para entrar a la casa y sacarle las cosas, porque esto es actuar por sus propias manos, esto es utilizar las vías de hecho, y la sociedad está asqueada con tantas vías de hecho, porque las vías de hecho generalmente lo que hacen es reproducir la violencia. Esa persona queda ofendida y mañana va a querer vengarse de usted, y no se da cuenta que él es el que está incumpliendo, porque al no pagarle a usted el canon de arrendamiento está generando otros problemas. Problemas como si usted de allí, por ejemplo, de ese dinero paga arriendo, o le paga el colegio a sus hijos, o es para alimentación, o cualquier otra situación que usted deba cumplir periódicamente, le está causando un perjuicio. Lo más aconsejable es acercarse a esa persona. Si esa persona no va a pagar, hombre, hay que acudir a instancias judiciales. Allí se supone que hay inspectores, hay jueces de paz, comisarías de familia, cualquiera de ellos, acercarse y resolver, porque un proceso de restitución es un poco complejo. La ley 820 del año 2003, ley 820 del 2003, regula las relaciones regula las relaciones donde están inmersas pues este tipo de contratos, contrato de arrendamiento. Por eso le decimos a las personas, cuando vayan a alquilar un inmueble, háganlo con la asesoría de su abogado, tomen precauciones. Estoy seguro que si usted, don Ranulfo Velasco, tiene un contrato de arrendamiento con unos fiadores, esos fiadores tienen propiedad raíz, el tomador del inmueble tiene un trabajo estable, usted no estaría en estos problemas. Usted simplemente inicia un proceso ejecutivo con ese contrato de arrendamiento y va a recuperar no solamente los 4 meses que le adeudan, sino que usted puede recuperar con ese mismo contrato una pena por incumplimiento que se pacta y que usualmente es de 3 cánones de arrendamiento, para que tenga presente. Todos aquellos que quieran alquilar, así sea su hermanito, a su primo del alma, a su gran amigo, por favor, hágalo con un contrato de arrendamiento y que cumpla los requisitos de ley. La gran diferencia entre las grandes empresas y las personas que actúan por sí mismos es esa, porque por encima de la amistad, por encima del parentesco, esta es una relación contractual. Y cuando la relación contractual no se sujeta a los requerimientos legales, usted está dejando un vacío, está dejando un espacio y literalmente está comprando un problema. Si usted le alquila sin contratos, póngale la firma. Hipotéticamente está comprando un problema. Si usted no pide un fiador que tenga propiedad raíz o un trabajo estable, está comprando un problema. Porque una cosa es cuando la persona llega a solicitar el inmueble, que llegan, por supuesto, como dice el refrán, una paloma de la paz, muy tranquilo, muy aterrizado, pero cuando ya la persona está allí, comienzan los grandes problemas. Y eso no es lo que usted busca con su inmueble, porque usted no está comprando enemigos,
alquilando una vivienda. Usted está buscando tener un ingreso para resolver otro tipo de situación económica que se le puede presentar a usted en la vida. Entonces, no utilizar las propias manos, acudir ante la primera autoridad para que tercie, para que medie e inicie inequívocamente el proceso de restitución de inmueble arrendado. Gracias por esa pregunta. Y vamos por acá, nos dice también que tiene 60 años, más de 1500 semanas, ya no trabaja. Lastimosamente él dice que no le dan trabajo a don Ranulfo Velasco. ¿Qué hacer al respecto? ¿Debe seguir cotizando? Yo le digo, don Ranulfo, no tiene necesidad de seguir cotizando. Usted lo que le falta ya es cumplir esos 2 añitos más y presentar su solicitud de reconocimiento de la pensión. Ojo, solicitar reconocimiento de la pensión. Usted mismo nos dice, demandé la empresa. Uno no sabe si la empresa lo despidió usted cuando tenía 59 años, estando pues en retén social, con ese impedimento de despedir a una persona cuando le falten 3 años o 150 semanas. Eso no se puede hacer. Precisamente en esta semana hablábamos acerca de eso, de los famosos prepensionados o retén social, porque cuando una persona llega a esa edad, después de los 50, 58, 60 años, nadie le va a dar trabajo. Y si no consigue trabajo y no tiene las semanas suficientes, se va a quedar así sin poder ajustar el número mínimo requerido y no puede obtener la pensión. Por eso, don Ranulfo Velasco, desde ya le decimos, no tiene necesidad de volver a cotizar, ya tiene las semanas suficientes. Recuerde que únicamente necesita 1.300, sobre todo porque su base de cotización o IBC ha sido del salario mínimo. Luego no está obligado a seguir cotizando, porque igual, así tenga 2.000, 3.000 semanas, le van a reconocer lo mismo. Lo suyo es cuestión de espera. Siéntese y comience a deshojar margaritas, un día, otro día, hasta que logremos pues obtener la pensión. Y finalizamos con esta pregunta antes de que el televidente vuelva a comunicarse con nosotros. Con respecto pues a que demandó la empresa y ganó en primera instancia, la empresa apeló y el fallo lo confirmaron en segunda instancia. ¿Qué hacer si no le han pagado? Pues bien, ahí tiene una opción de ingreso. Su abogado debe inmediatamente dirigirse al juzgado que conoció el proceso, solicitar copia auténtica de esa demanda, copia auténtica. Esa copia auténtica presta mérito ejecutivo. Así lo dice el artículo 100 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, en armonía pues con lo que establece el 422 del Código Procesal, del Código General del Proceso. Artículo 100, Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. ¿Qué es un título ejecutivo? Y se armoniza con el artículo 422 del Código General del Proceso. En este caso, con esa copia auténtica, indicando que es primera copia y que presta mérito ejecutivo, usted se presenta al juzgado una demanda a través de su abogado, demanda ejecutiva. ¿Para qué se presenta una demanda ejecutiva? Para que el que fue vencido en el proceso ordinario, pues simplemente responda al pago de los valores incorporados en la sentencia. Y si no lo hace, pues el objeto es de que se embarguen los bienes. Presumo, y por eso le preguntaba que si la empresa está funcionando, porque ya es hora de que presentara un proceso ejecutivo y que se embargue la cuenta de la empresa o cualquier otro bien que pueda representar el pago de la obligación. Don Ranulfo, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Allí le respondimos sus 3 preguntas que, aunque fue, digamos, una sola llamada y no se extendió mucho, fueron 3 preguntitas que así mismo ameritaban. Al amigo Orlando Soto también le decimos que vamos a tener en cuenta las recomendaciones, porque tiene toda la razón. Hay que tratar de ser breve aquí en televisión, porque muchas personas necesitan esa orientación que puede ser de suma importancia para reclamar esos derechos que muchas veces le niegan las entidades. Recordemos, 331-2265, 331-2265. A esta hora saludamos
a la doctora Ruth Milena Murillo, lo mismo que la gente de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia. Asiduos televidentes que día a día amplifican más la señal del Canal C y especialmente de este subprograma Tablero Jurídico. Vamos entonces a hablar un poco con el tema que íbamos a iniciar, y es lo relacionado con los hechos ocurridos en Bogotá en el día de ayer, especialmente en la Universidad de Cundinamarca y en la Uniminuto. Tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Nelson Cortés. Don Nelson Cortés, ¿de dónde nos llama? De la ciudad de Cali, del barrio Bonilla, Aragón. Barrio Bonilla, Aragón. ¿Y su inquietud cuál es, don Nelson? Pues lo siguiente es que lo que pasa es que teníamos un niño de 16 años, nos fuimos a Buenaventura, por allá fuimos como hostigados por unos grupos. Sí, señor. Nos trasladamos otra vez a nuestra ciudad natal, a Cali, y hace 2 años nos los mataron. Nos trasladamos y hicimos lo posible para quedar como persona desplazada. Y el caso es que solicitamos a la UAU para ver si había algún proceso para indemnización del niño que nos mataron, y nos dijeron que no. Entonces mi pregunta es, ¿qué se puede hacer ahí, doctor? Bueno, muchas gracias a usted por comunicarse, don Nelson Cortés. Lo primero, lamentar profundamente pues el fallecimiento, el asesinato en este caso de su hijo en esa circunstancia. Ese es el diario vivir de muchas familias colombianas que deambulan de un lado hacia otro en busca pues de una mejor condición. Si no consiguen oportunidad laboral en la ciudad de origen, salen a hacer su periplo, su recorrido por el país, y lastimosamente encuentran la muerte. ¿Y de quién sino de ese ser querido tan importante? Pensamos que quizás de los seres más valiosos que le puedan faltar a uno es un hijo. Entonces lamentamos su situación, don Nelson Cortés, y le indicamos que para efecto de reparaciones por ser víctimas de la violencia, recuerde que hay que ir a la Secretaría de Gobierno de la ciudad donde ocurrió el hecho o en la ciudad donde usted está actualmente, hacerse empadronar o anotar en ese listado y tener mucha paciencia, porque recuerde usted que por ser una ayuda del Estado siempre demora mucho tiempo en reconocer la misma. Esto indicándole pues a usted, mi querido Nelson, que debe acercarse allí a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía para que le indiquen la oficina donde usted debe dejar sus datos y que se inicie la investigación tendiente a corroborar lo que usted ha manifestado y que pueda salir beneficiado más adelante con estas indemnizaciones que establece la ley de víctimas. En Colombia casi todos estamos o debemos ser indemnizados, porque todos de una u otra manera nos afecta el conflicto armado. Por eso lamentamos el discurso guerrerista, pero poco efectivo de algunos políticos. Es cierto que el papel del Estado, el papel de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas en términos generales, porque cuando hablamos de Fuerzas Armadas de Colombia, estamos hablando del Ejército, estamos hablando de la Armada y estamos hablando, por supuesto, de la Fuerza Aérea. Y hay otras fuerzas como la Policía Nacional, que si bien es cierto es un cuerpo de carácter civil, también son portadores de arma. Para ellos, su papel primordial es, por supuesto, garantizar por parte del Ejército la soberanía nacional, por parte de la policía, garantizar el ejercicio de los derechos a los ciudadanos. Así lo establecen los artículos 216 y siguiente de la Constitución Política. Sin embargo, esto se queda en el discurso de los políticos porque absolutamente a nadie logran preservarle la seguridad y menos la vida en Colombia. Por eso dice el refrán, es mejor la seguridad que la policía. Un hecho lamentable, y si el político de turno quiere hablar de guerra, lo primero que debe es proteger, salvaguardar lo más preciado que tienen las personas, como lo es su vida, como lo es su dignidad. En el caso pues del amigo Nelson Cortés, lamentamos su situación
espero que acuda a la alcaldía en procura de una orientación para que usted pueda anotarse y estar pendiente de la ayuda que le puede brindar la ley de víctimas. Muchas gracias. Nos vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, gracias, doctor. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Mauricio, aquí del barrio Mojica. Don Mauricio, del barrio Mojica. ¿Y su inquietud cuál es, don Mauricio? Doctor, tengo dos inquietudes. La primera, yo apelé hace 3 meses y medio a la Junta Nacional. Permítame un momentico, don Mauricio, que no le escucho muy bien, a ver si es de acá o es de su teléfono. Hábleme ahí, sí que le entiendo. No, es que no se oye bien, yo lo estoy escuchando muy lejos. ¿Usted ahí me escucha mejor? Sí, ahí. Bueno, cuénteme, don Mauricio, entonces, ¿qué pasó con Doctor, usted? es que yo hace 3 meses y medio hice una apelación a la Junta Nacional. Sí, Y resulta que no me ha llegado ninguna notificación sí, de un punto de calificación. correcto. Donde me dio la Junta Regional, me dio el 33.2 y yo tengo 13 por accidente laboral y el 33.2 por origen común. Y hace señor. 3 meses hice la apelación y no me han llamado ni me ha llegado notificación, a ver qué puedo hacer. Y la segunda es, le tengo esta preguntita a usted, doctor. Cuando uno lo cualifican por invalidez, le dan la pensión por invalidez y a los 3 años lo valoran otra vez y le quitan esa pensión porque le bajó el puntaje de la invalidez, esas semanas de cotización por el fondo se pierden, tiene que volver una cotización desde el principio. Bueno, vamos entonces. Doctor, deme 3 minuticos, que es que me encuentro en un que estoy por acá en la calle llamando, ya le llega el televisor. Bueno, don Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. A usted por comunicarse con nosotros, don Mauricio. A veces sucede así. Recuerden, aquellas personas que nos llaman y no tienen la señal del canal C, lo ideal es que tengan la señal del televisor en su casa para que puedan desde allí observar el programa y participar con las preguntas que usted así considere. Si no tiene la señal del canal C en su casa, por alguna circunstancia, recuerde que usted nos puede conseguir en el www.canalccali.com, www.canalccali.com, para que interactúe, para que participe con nosotros. O en YouTube, para aquellas personas que quieren ver el programa, que quieren repetir el programa, pueden hacerlo en horas de la noche, 11 de la noche, se emite este programa en repetición. De 3 a 4 de la tarde vamos en directo, pero de 11 de la noche a 12 vamos en repetición. Repito, don Mauricio, que nos llamó desde el barrio Mojica, usted puede observar el programa en vivo y en directo desde su celular inclusive. Si tiene plan de datos móviles, usted allí puede buscar Canal C y observar el programa Tablero Jurídico desde su celular e incluso participar desde su celular en el programa Tablero Jurídico. Esto pues para que el amigo no tenga que salir corriendo de la casa a buscar un minutero, comunicarse y después salir corriendo otra vez a la casa a escuchar la respuesta. No sabemos que lo que no tiene en la casa debe ser entonces teléfono, porque salió a llamar y dice que va corriendo a la casa a buscar la señal. Esto es como patear el tiro de esquina, ir corriendo a cabecear y después meterse allí al arco para evitar que hagan el gol. Más o menos así parecido, guardando las proporciones. Entonces, presumiendo que ya el amigo Mauricio llegó a la casa, vamos a darle respuesta a las preguntas que nos formula. La primera pregunta que nos hace Mauricio es que hace 3 meses presentó recurso de alzada o de apelación ante la Junta Regional para que por supuesto le envíen a la Nacional. Recordemos que el recurso de apelación no se presenta directamente ante la Nacional, sino que se presenta ante quien está conociendo en este caso el dictamen valorativo, y este lo remite ante la Junta Nacional. La Junta Nacional, recuerde, el nombre lo está diciendo, recibe apelaciones negando derechos, en este caso porcentajes de calificación u orígenes o fechas de estructuración, que es en lo que se basan los exámenes, y
no recibe únicamente un departamento, recibe de todos los departamentos, 32, de todos recibe información. Entonces ya usted se puede imaginar que así como en el Valle del Cauca hay una Junta Regional de Calificación de Invalidez y que esta Junta le toca conocer de millones de trabajadores, porque es todo el departamento del Valle, quizás todo el departamento de Cauca, quizás todo el departamento de Nariño. Esperemos que sea solamente el departamento del Valle del Cauca quien tenga como misión, digamos, resolver los problemas de los trabajadores de aquí. Entonces, si usted presentó el recurso de apelación hace 3 meses, un poquito de paciencia, lo van a llamar, no hay problema en ese lado. Esperemos que se defina el recurso de alzada ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Un poquito de paciencia, en este caso, don Mauricio Mojica. Yo le digo a usted, Mauricio, que me está llamando desde el barrio Mojica, le digo de esta forma porque pues no estoy en su lugar. Esperemos que usted esté gozando de su pensión de momento y que eso le permita ser un poco más paciente. Pero si usted no está disfrutando la pensión, tiene toda la razón en exigir que se pueda dar una respuesta más diligente a su caso, porque está en este momentico sin recibir ingreso alguno. La segunda pregunta que nos hace el amigo Mauricio es respecto a la calificación de que fue objeto. Dice: conforme al artículo 44 de la ley 100, cuando a una persona lo requiere la entidad que reconoció la pensión, cada 3 años, una vez debe presentarse. La entidad puede requerirlo, así lo dice el artículo 44 de la ley 100. Preséntese cada 3 años, ¿para qué? Para valorar cómo avanza usted en su recuperación o cómo avanza en su problema de salud que le generó pérdida de capacidad laboral y por ende reconocimiento de la pensión por invalidez. La pregunta que nos hace don Mauricio es: después de que yo tengo una pensión por invalidez, me requiere la entidad que me ha reconocido la misma prestación, 3 años después, me valora y se da cuenta que ya las circunstancias que generaron el reconocimiento de la pensión por invalidez han desaparecido y que yo me encuentro en óptimas condiciones para trabajar. Esa pensión que me revocan entra, por supuesto, a perder las semanas que tenía cotizadas antes de que me reconocieran la pensión de invalidez. La pregunta es no. Simplemente usted, si fue pensionado, está en un proceso de incapacidad que no podía trabajar, y así se interpreta, como cuando usted tiene su vínculo laboral, está incapacitado, está percibiendo. Eso no significa que lo vayan a despedir del trabajo o que tenga que arrancar de cero en su trabajo. No, señor. Las semanas que usted tenía antes de reconocerle la pensión por invalidez no van a desaparecer. Ahí están. Entonces, si a usted le revocaron la pensión, pues usted lo que hace es continuar. Incluso dijimos a través de este medio también, porque es una pregunta que hacen con frecuencia y que a lo mejor no está en la jurisprudencia, pero en el razonamiento lógico debe estar. Si una persona le reconocieron el 50, 55, 60% de pérdida de capacidad laboral hace 3, 6, 8, 10 años atrás, y hoy le exigen que se presente ante la entidad que lo pensionó para ser sometido a un examen de valoración, y esa persona lo valoran hoy y se dan cuenta que ya no perdió el 50 o más, sino que perdió 48, 49, 30, 25, por decir algo. ¿Esa persona, el empleador, está en el deber de reincorporarlo? Para mí, sí, está en el deber de incorporarlo, porque lo que eximió a ese empleador, lo que permitió que ese empleador no continuara más con el contrato de trabajo, fue el reconocimiento de la pensión. Y al perderse el porcentaje ideal del 50% y revocarse la pensión, pues lo lógico es que la persona va a quedar desamparada. Y si quedó con un porcentaje del 40, 45, 35 o menos, no le van a dar trabajo, porque igual está protegido con estabilidad laboral reforzada. Esa estabilidad laboral reforzada debe continuar con el empleador
para el cual desempeñaba las funciones antes del reconocimiento de la pensión. Sería pues muy fácil y muy, digamos, inestable que una persona que le reconozcan pensión, tendiente a que puede desaparecer esa circunstancia, algunas circunstancias, porque no todas, y ya explicamos por qué no todas las circunstancias desaparecen, pero esas circunstancias que desaparecen revocan pensión porque no hay pérdida de capacidad laboral del 50%. ¿Qué sucede al respecto? No puede dejarse la persona merced a su suerte, ya nadie le va a dar trabajo porque sigue teniendo pérdida de capacidad laboral, aunque por debajo del 50%. Entonces lo que la ley debe indicar allí, debe mantenerse la estabilidad laboral reforzada por parte de la empresa para la cual laboraba con anterioridad al reconocimiento de la pensión. Con esto pues, para darle un poquito de respuesta al amigo Mauricio, porque lo notamos muy angustiado, muy preocupado, y sabemos qué es eso, porque resulta que usted viene con un nivel de gastos de acuerdo a ese nivel de ingresos, y uno no quiere imaginarse una persona que tiene 40, 50 o más años, 60 años, está pensionado por invalidez, y que de un momento a otro lo llamen y le digan, mire, ya no tiene el 50%, el resultado del examen es un 40, un 35, y con eso no alcanza para pensión, luego hay que revocarla. ¿Qué hacer al respecto? Pues hombre, muy sencillo, hay que buscar la forma de generar ingresos, y si nadie le da trabajo, yo pienso que lo más acorde, lo más correcto es que el empleador, para quien laboraba, le vuelva a vincular. Con esto pues hacemos un poco de claridad en ese aspecto, porque eso es generar estabilidad laboral reforzada. Y decía que no todas las patologías son objeto, o no todos los dictámenes son objeto de revocatoria. Aquellos que no pueden demostrarse de manera evidente, de manera objetiva ante el público, como cuando una persona tiene problemas lumbares, esos problemas lumbares pueden desaparecer en cualquier momento, dada la circunstancia, porque es una persona que tiene a lo mejor un desgaste en los discos, posteriormente lo operaron, le resolvieron el problema, entonces hay lugar a que pueda disminuirse el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Pero no puede decirse lo mismo de una persona a la cual le reconocieron la pensión como consecuencia de haberle amputado las dos piernas o las dos manos. En ese caso, las piernas, las manos no van a retoñar. Luego, ahí nunca la entidad pensional va a llamarlo, a valorarlo nuevamente, porque hasta donde sabemos, pues esas extremidades no vuelven a retoñar. Así se ponga prótesis, a usted ya le reconocieron la prestación a raíz de que le amputaron sus piernas o que le amputaron sus brazos, entonces no tiene ningún temor. Pero no sabemos si en el caso del amigo Mauricio, que nos llama desde el barrio Mojica, pueda tener algún tipo de problema de salud que con el tiempo pueda desaparecer y generar la revocatoria de la pensión por invalidez. Bueno, con esto esperamos haber sido amplios en la información para el amigo Mauricio y que haya tenido, digamos, información frente a las dudas que nos está planteando aquí en el canal C. ¿Tenemos más televidente en línea? Bueno, mientras tenemos televidente en línea, vamos a concluir el programa hablando ahora sí de lo que ocurrió en Bogotá, que nunca debe suceder en ninguna ciudad civilizada. Y estamos hablando a la acción de la Policía Nacional. Con mucho cariño los colombianos tenemos que agradecerle a la Policía Nacional. Es un cuerpo armado de carácter civil y decíamos su principal objetivo es garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales. Ese es el papel de la policía. Y un derecho fundamental es el de la protesta. No es un derecho fundamental en Colombia, es un derecho fundamental de rango universal. A todo pueblo le asiste el derecho a rebelarse, a protestar cuando las cosas no están saliendo del todo bien. Por eso reprochamos desde este canal, desde este programa Tablero Jurídico, lo que han pasado los medios de comunicación, los principales medios de comunicación, en esos noticieros de horario AAA,
que un escuadrón de la policía entra a la Universidad de Cundinamarca y a la Universidad Uniminuto, entra dándole palo a los estudiantes, entra disparando, hieren creo que 2 estudiantes, y en presencia de todos los demás compañeros golpean, patean y le caen un sinnúmero de policías a un estudiante. Eso desdice de la labor de la policía y eso hay que reprocharlo, porque precisamente estamos hablando de estudiantes y solamente estaban haciendo una protesta o iban a hacer una protesta de taponar las calles. Y entiendo, repito, que la protesta es un derecho constitucional y es un derecho de rango universal. Así lo establecieron los franceses en el año de 1789, cuando en el artículo 2 establecieron que el pueblo tenía derecho a rebelarse en contra de sus opresores. Y aquí en este país muchos políticos son opresores del pueblo, los convierten en esclavos de sus mandatos y los ultrajan, no reconociendo los derechos elementales que le asisten a todos. Entonces, una cosa es, no reconocen los derechos. Cuando se protesta de manera pacífica, se le manda a la policía, los grupos antimotines de la policía, y eso no está bien. Los policías están en el deber de preservar la integridad física de los ciudadanos, no están para golpearlos. Por eso no está bien que entren a un claustro universitario a golpear, a maltratar a unos jóvenes que estaban haciendo o venían de hacer una protesta en ese momento. Eso no está bien bajo ninguna circunstancia. Eso lo que hace es radicalizar más la violencia de parte de esos estudiantes frente a la policía y, ¿por qué no?, a lo mejor de la policía frente a esos estudiantes. Mientras los que están generando el problema, los malos gobernantes, están plácidamente allí en sus escritorios sin resolver, porque tenemos entendido, estaban protestando y habían salido a la calle a taponar unas vías, que no lo deben hacer, es cierto, pero tienen el derecho a protestar. Y para mí, de manera respetuosa digo, es mejor protestar taponando una vía y no entrar a darse plomo con el ejército en el monte o en el casco urbano, o como hicieron a comienzo de años vilmente, poner un petardo en una escuela de policía. Eso hay que reprocharlo, porque los policías son parte nuestra, son parte de la sociedad, pero también algunos policías deben entender que su labor, repito, es proteger, es preservar. Que si son víctimas de una agresión deben hacerse respetar, por supuesto, estamos plenamente de acuerdo. La autoridad hay que respetarla, pero la autoridad también debe respetar a los ciudadanos. Esperemos que estos hechos desaparezcan de una vez por todas de la sociedad colombiana, que nunca más se presenten enfrentamientos entre la policía y los estudiantes universitarios, ni ningún tipo de estudiante, porque están precisamente buscando cómo formarse. Hay otros bandidos que delinquen permanentemente y eso sí debe la policía perseguirlos y ponerlo a disposición de las autoridades para que lo judicialicen. Pero en la forma como usaron las imágenes de estos principales noticieros, como entran a darle garrote, incluso disparando, y contra un solo estudiante 5 o 10 o 20 policías dándole puño, dándole patada, eso no está bien. Los padres de ese niño van a estar rencorosos y después no pueden decir que esa persona esté perdonando, porque es que hay cosas que duelen y esa es una de ellas, que le maltraten a un hijo que está en una institución universitaria formándose. Hay que tratar de evitar, de prevenir, que no se presenten ese tipo de situaciones y que algún día aprendamos a vivir como hermanos. Pues bien, el tiempo se nos acabó. Con esto cerramos el programa en el día de hoy. La invitación es para el día de mañana en punto de las 3, cuando estaremos aquí en Más Tablero Jurídico. Recuerden ustedes, lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde, repetición a las 11 de la noche. Y por supuesto, si usted quiere verlo, nuestros programas están allí en YouTube. Están colgados ahí en nuestro canal de YouTube para que usted digite Tablero Jurídico con la fecha y ahí encuentra el programa que usted desee ver. A todos ustedes, le agradecemos por haberse comunicado con nosotros, al amigo Mauricio, al amigo Nelson Cortés, a Ranulfo, lo mismo que a Orlando Soto, a todos ustedes por permitir que esta señal se amplifique día a día en todo el territorio nacional. Feliz tarde a todos, fuerte abrazo, Dios los bendiga.
Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.